El eje del páramo ha sido el que ha tenido mayores afectaciones en cuanto a la caída de puentes que dan acceso a vías agrícolas y zonas rurales, e impacto en sembradíos y edificaciones cercanas al cauce de ríos, como es el caso del desbordamiento del río Motatán en el municipio Miranda. Desde mediados de junio de 2025, el occidente venezolano ha sido azotado por un patrón climático severo, producto de la interacción entre la onda tropical número 9 y la zona de convergencia intertropical, ZIT. Esta combinación ha generado lluvias intensas y persistentes que han afectado a más de 6 estados, provocando inundaciones, deslizamientos de tierra, colapso de vías, interrupciones eléctricas, pérdidas agrícolas y desplazamientos humanos. 1. Causas meteorológicas. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, INAME, ha confirmado que la onda tropical N. Indicador ordinal masculino 9, al desplazarse por el occidente del país, intensificó la actividad convectiva en zonas montañosas y llaneras. Las lluvias han sido particularmente intensas en horas de la tarde y noche, con acumulados superiores a los 80 milímetros en menos de 24 horas en algunas localidades. Factores agravantes: saturación de suelos por lluvias previas, topografía accidentada en zonas andinas, infraestructura de drenaje deficiente en zonas urbanas y rurales, cambios en los patrones climáticos y regionales. 2. Estado por estado. Mérida. Municipios afectados: Santos Marquina, Rangel, Libertador, Campo Elías, Pueblo Llano, Miranda, Cardenal Quintero, Sucre, Arzobispo Chacón. Daños reportados: desbordamiento del río Chama y quebradas en la Mucuy, Mucurubá, San Rafael de Mucuchíes y la Mucuchado. Más de 270 familias afectadas. Colapso de vías rurales, fallas de borde, y daños al sistema eléctrico en zonas altas del páramo. Incomunicación parcial con Barinas por deslizamientos en la carretera. Respuesta: protección civil, bomberos y maquinaria pesada desplegados. Refugios habilitados en escuelas y centros comunitarios. Trujillo. Municipios afectados: Boconó, Campo Elías, San Miguel, Niquitao, Mosquey, Guaramacal. Daños reportados: más de 30 viviendas afectadas en Boconó Paredo. Desbordamiento del río Burate en las Mesitas. Deslizamientos de tierra y árboles caídos bloqueando carreteras en parroquias rurales. Respuesta: activación de la Fuerza de Tarea Andes 2025. Atención prioritaria en comunidades rurales y despeje de vías principales. Barinas. Zonas afectadas: Vía Barinas Mérida, comunidades rurales del norte del estado. Daños reportados: 37 familias damnificado. Desbordamiento de ríos y quebradas, con cierre temporal de la carretera Barinas Mérida. Afectación a cultivos y ganado en zonas productivas. Respuesta: equipos de emergencia desplegados. Monitoreo de caudales y evacuaciones preventivas. Táchira. Municipios afectados: San Cristóbal, Cárdenas, Andrés Bello, Torbes. Daños reportados: crecida del río Torbes y quebradas en el. Inundaciones en sectores bajos de San Cristóbal. Vías rurales obstruidas por deslizamientos y caída de árboles. Respuesta: alcaldías activaron planes de contingencia. Protección civil en labores de evacuación y limpieza. Portuguesa. Municipios afectados: Guanare, Sucre, San Genaro de Boconoito. Daños reportados: mayor que Microsoft Copilot. Inundaciones en zonas agrícolas por desbordamiento del río Guanare. Pérdidas en cultivos de maíz, arroz y caña de azúcar. Dificultades en transporte de alimentos y combustibles. Respuesta: autoridades locales en monitoreo. Solicitud de apoyo logístico al gobierno central. Zulia. Municipios afectados: Machiques de Perijá, Rosario de Perijá.
Daños reportados: inundaciones urbanas por colapso de drenajes y cañadas parentes. Anegaciones en sectores como la Sabana y el Tocuco. Riesgo sanitario por aguas estancadas y falta de recolección de desechos. Respuesta: alcaldías activaron limpieza de drenajes. Campañas de prevención sanitaria. 3. Impacto humano y social: más de 800 familias damnificadas en total entre Mérida, Trujillo y Barinas Parén. Comunidades incomunicadas por pérdida de puentes y colapso de carreteras. Refugios temporales habilitados en escuelas y centros comunitarios. Necesidades urgentes: alimentos, agua potable, medicamentos, ropa seca, trazadas. Riesgo sanitario por acumulación de aguas estancadas y falta de acceso a servicios médicos. 4. Reacción institucional: declaratoria de emergencia en varios estados. Activación de la Fuerza de Tarea Andes 2025. Despliegue de maquinaria pesada, cuerpos de seguridad y atención médica. Coordinación entre gobernaciones, alcaldías y el Ministerio de Transporte. Monitoreo constante de caudales y zonas de alto riesgo. 5. Pronóstico y riesgos: el INAME advierte que las lluvias continuarán en las próximas 48-72 horas. Riesgo de nuevos deslizamientos, crecidas súbitas y colapso de infraestructuras. Posible afectación a otras regiones como Apure, Lara y Falcón. Conclusión: la emergencia por lluvias en el occidente venezolano es multifactorial, prolongada y de gran escala. Afecta tanto a zonas montañosas como llaneras, y pone en evidencia la vulnerabilidad de muchas comunidades ante eventos climáticos extremos. La respuesta institucional ha sido parcial, y la recuperación dependerá de la continuidad de la ayuda, la prevención de riesgos y la solidaridad ciudadana.